Hoy tenemos la mira, hoy es ANEF de Almeida. Doctor, no se le puede escuchar bien. Doctor, disculpe, ¿podemos empezar? Sí. Sí. Ok, doctor. Yo voy a empezar. Yo soy Rosa Córdoba. Bueno, la parte que me toca va a ser definición, tipos de prueba y la primera prueba que es la bioquímica. Siguiente. Muy bien, como definición vamos a ver qué es una valoración fetal seriada sistemática para detectar aquellos fetos, ¿no?, en peligro de muerte o daño irreversible y poder tomar las medidas necesarias. Siguiente. Para ello, ¿a qué pacientes y cuándo vamos a comenzar con estas medidas? A tener en cuenta primero que el momento óptimo, ¿no?, para iniciarlas y la frecuencia van a ser individuales en cada caso, ¿no?, dependiendo de la patología fetal o materna subsecuente. Y bueno, algunas guías demandan que hay gestantes de bajo riesgo y hay gestantes de alto riesgo según la edad gestacional. Siguiente. Pero sí lo que hay son las indicaciones y esto lo da el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, el ACOG, y dentro de ellas, dentro de las indicaciones para usar estos procedimientos son la disminución de movimientos fetales, ¿no? Comorbilidades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad materna, también alteraciones en el líquido amniótico, también lo que son la restricción o retardo del crecimiento intrauterino, embarazo prolongado, que podría catalogarse a las 41 a 42 semanas ¿no?, de edad gestacional, o también múltiple, ¿no?, como en el caso de los gemelares. También enfermedades hemolíticas perinatales, afecciones maternas asociadas, ¿no?, pérdidas recurrentes de embarazo, de 3 a más pérdidas. También el síndrome antifosfolipídico, que justamente es una enfermedad sistémica autoinmune, ¿no?, que se caracteriza por lo que son las trombosis, tanto venosas como arteriales. Y esta va a producir complicaciones obstétricas, ¿no? También lo que es el lupus eritematoso sistémico también, hemorragia también uterina anormal, ruptura prematura de membranas, que justamente es la pérdida, ¿no?, de la continuidad de las membranas amnióticas con salida, pues, del líquido amniótico, ¿no?, vía transvaginal. Y la amenaza también de parto pretérmino, y pues, es la presencia ya de contracciones con un ritmo, ¿no?, de 4 cada 20 minutos, y en una edad gestacional, pues, de 22 a 37 semanas. Y finalmente otras condiciones de riesgo, ¿no?, como lo son las
las malformaciones congénitas y entre otros. Siguiente. Y a tener en cuenta también, siguiente, se recomienda también el empleo combinado de varias pruebas, ¿no? Y también debemos recordar que un resultado normal de las pruebas no garantiza un nacimiento normal. Siguiente. Entonces, ahora vamos a pasar a los tipos de pruebas. Dentro de ellos tenemos los 3 métodos, el método clínico, el bioquímico y el biofísico. Dentro del método clínico, como podemos observar, está la auscultación clínica de la frecuencia cardíaca fetal. Está también la evaluación de la ganancia de peso materno, la medición de la altura uterina y el test de movimientos fetales, que justamente todos ellos ya se habló en el seminario anterior, y en este seminario vamos a hablar más que nada de los métodos bioquímicos y los biofísicos. Dentro de los bioquímicos está la determinación del alfa-fetoproteína, el estradiol materno urinario y el lactógeno placentario. Y dentro de los métodos ya biofísicos vamos a ver la valoración ultrasonográfica del crecimiento fetal, el perfil biofísico fetal, el CTG, que es el cardiotocografía simple, o sea que es sin estrés ni estimulación, y la cardiotocografía estresada, o sea, es la presencia de contracciones espontáneas o inducidas pues por oxitocina. No es una prueba de tolerancia a las contracciones. Y luego el estudio Doppler, color, y la detección precoz de malformaciones congénitas. Siguiente, por favor. Luego, dentro de las pruebas bioquímicas, vamos a tener la determinación del alfa-fetoproteína, y para ello debemos saber que los marcadores tumorales son indicadores pues, bioquímicos, ¿no? Que pueden ser cuantificados en sangre u orina. En este caso, el alfa-fetoproteína es una glicoproteína que se va a encontrar en el plasma fetal. Y cuya concentración en suero materno va a ser un predictor indirecto o un indicador indirecto de bienestar fetal. Esta se va a producir primero en el saco vitelino, ¿no? Sí, en el saco vitelino, este es el primer productor de alfa-fetoproteínas, pero este va a degenerar en el segundo trimestre, ¿no? Por lo que el principal fuente de alfa-fetoproteína va a ser luego el hígado. Entonces, y los valores altos primero, ¿no? Antes de la segunda trimestre van a ser de 1 a 10 miligramos por mililitro, ¿no? De alfa-fetoproteína. Luego, a nivel del hígado, vamos a ver que es durante ya el segundo trimestre de embarazo en adelante. El promedio es de 30, ¿no? Miligramos por mililitro. Además que debemos recordar que la alfa-fetoproteína tiene una alta afinidad por el oxígeno, ¿no? Lo que conlleva a que tenga un papel importante para su transporte, ¿no? Reemplazando así la función de la hemoglobina fetal. Posteriormente, esta se secreta a la circulación fetal y finalmente se localiza en el líquido amniótico, ¿no? En concentraciones de 7 a 20 microgramos por mililitro durante las semanas de 14 a las 16 semanas de embarazo. Luego, la síntesis de alfa-fetoproteína va a declinar gradualmente, ¿no? Y va a desaparecer de 6 a 12 meses después del nacimiento. Y cuando se inicia una mayor síntesis, pues ya acá ya de albúmina sérica, ¿no? Es por eso que antes, la alfa-fetoproteína, no antes del nacimiento, tiene una función similar a lo que es la albúmina em, transportando fármacos, transportando muchas moléculas que tal vez que va a ser incompatible, ¿no? Con la supervivencia del feto. Luego, es por eso que se sugiere que la función importante del alfa-fetoproteína durante la gestación está relacionado con la supresión de la respuesta inmune de la madre, ¿no? Durante el desarrollo de este nuevo embrión, ¿no? Que es un agente externo. Siguiente. Y ahora vamos a ver que en el recién nacido, la alfa-fetoproteína tiene una estructura y un contenido diferente a las del adulto. Y este va a ser útil para detectar lo que son anomalías y malformaciones fetales, ¿no? Incluyendo síndrome de Down, síndrome
del tubo neural abierto, espina bífida y tumores también a nivel del saco vitelino, ¿no? Y como vemos aquí en la imagen, durante el embarazo puede haber tanto el aumento de la alfa-fetoproteína como también su disminución. Y finalmente su disminución nos va a indicar pérdida fetal, ¿no? Óbito fetal o también síndrome de Down. Pero su aumento, ¿no? Como vemos acá son anomalías o malformaciones fetales, como lo que es la espina bífida, síndrome de Turner, embarazo múltiple, onfalocele, y entre otras malformaciones, ¿no? Embarazo múltiple no. Luego, pero en cambio en el adulto más que nada es para ver básicamente neoplasias, principalmente cáncer hepatocelular y testicular también. Pero a grandes rasgos tenemos que ver que fluctúa de 10 a 150 nanogramos por mililitro, ¿no? La alfa-fetoproteína en mujeres embarazadas, ¿no? De la semana 15 a la 18, como vemos, en esta sería recomendable su uso. Pero más que nada es un método indirecto, como ya vimos. Y ahora vamos a ver los siguientes. Hasta aquí sería mi parte. Gracias, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Voy a continuar con lo que son las pruebas bioquímicas. Bueno, les voy a hablar sobre el estriol materno urinario y el lactógeno placentario. En cuanto al estriol materno urinario, bueno, este va a ser útil para evaluar lo que es la unidad materno-placentaria fetal. Para esto cabe recalcar que el estriol va a ser un metabolito del estradiol y va a pertenecer a lo que es la categoría de las hormonas sexuales, ¿no? Que va a estar dentro de lo que son los estrógenos. Otro dato importante del estriol en el embarazo es que este va a ser excretado por la orina en cantidades 1000 veces mayores que en pacientes que no están embarazadas. Y bueno, su incremento va a ser de manera progresiva durante el embarazo y casi al finalizar la gestación, estos van a llegar a un pico más alto, ¿no? Y bueno, el estriol va a ser detectado de dos formas, ya sea en niveles de sangre o en orina, ¿no? En sangre va a tener un nombre como estriolemia, mientras que los niveles de orina van a ser llamados estrioluria. Bueno, y este dosaje puede hacerse, como ya mencioné, ya sea en sangre o en orina, en plasma o en orina de 24 horas, pero para optimizar los resultados se van a requerir mediciones seriadas, ¿no? Ya que si no, su valor aislado no va a ser muy útil. Bueno, aquí tenemos que se va a considerar bienestar fetal cuando el estriol es mayor a 12 miligramos en orina, ¿no? Podemos decir que el feto va a estar en riesgo cuando encontramos que sus valores están dentro de entre 4 a 12 miligramos. Y bueno, el estriol menor en 4 miligramos, esto nos va a representar lo que es un riesgo de muerte fetal inminente, ¿no? En cuanto el control se va a tener que, se va a tener que dar desde la segunda mitad de la gestación hasta el final de esta, ¿no? Y bueno, nos va a permitir lo que es un diagnóstico ya sea de sufrimiento fetal, insuficiencia placentaria, encefalia, restricción del crecimiento intrauterino y muerte fetal, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos a lo que es el lactógeno placentario. Este va a ser útil para evaluar la función metabólica de la placenta, ¿no? Aquí el lactógeno placentario en sí va a tener como función modificar el metabolismo de las mujeres durante el embarazo para que así se facilite el aporte de energía al feto, ¿no? Esto tiene que ver con el aumento de la resistencia a la insulina, ¿no? Ya que se va a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Y a su vez va a haber una disminución de la captación de la glucosa por el organismo de la madre, lo que va a redundar en una mayor disponibilidad de la glucosa para la nutrición fetal, ¿no? Esto tiene una explicación bioquímica que, bueno, el lactógeno placentario va a inducir la lipólisis con la liberación de ácidos grasos. Mediante este mecanismo,
se van a sustituir los ácidos grasos en lugar de glucosa como un combustible para la madre, ¿no? Mientras que el feto puede captar con total libertad la glucosa. Y bueno, las cetonas, que van a ser producto del metabolismo de los ácidos grasos, pueden pasar la barrera placentaria y pueden ser usados por el feto, ¿no? Estos ajustes van a permitir garantizar lo que es la nutrición fetal, incluso cuando la madre tenga malnutrición, ¿no? Incluso en presencia de una malnutrición materna. En cuanto a sus valores, bueno, como ya se mencionó, el nivel en sangre va a ser proporcional al crecimiento ya sea del feto y de la placenta. El nivel máximo se va a dar entre la semana 34 y 36, en un rango de 5 a 7 miligramos por litro. Y nos va a presentar un mal pronóstico en la semana 32 con la presencia que sea menor a 4 miligramos por litro, ¿no? Que esto nos va a decir que, bueno, dentro va a haber unos 75% de estos casos con sufrimiento fetal, ¿no? Eso sería todo de mi parte, doctor. Van a continuar mis compañeros. Buenos días, doctor, compañeros. Bueno, yo soy Cristian Cristóbal. Vamos a hablar ahora con respecto a las pruebas biofísicas. Siguiente. Bueno, esas son las que vamos a hablar. El autocontrol de movimientos fetales, el monitoreo fetal electrónico, el test no estresante, el estresante, el perfil biofísico fetal y la ecodoppler, ¿no? Vamos a empezar con el autocontrol de movimientos fetales. Siguiente. Entonces, el autocontrol de movimientos fetales, su mismo nombre lo indica, en el cual la gestante, la madre, va a percibir estos movimientos del feto. Entonces, al momento de percibirlo, va a ir cuantificándolo, va a ir contándolos. Es un método de tipo indirecto por ello, y es un método barato también. No tiene un costo elevado, porque la madre lo puede hacer tranquilamente en su casa. Por ello es un método indirecto y barato, ¿no? Entonces, esta contabilización consiste en que la madre va a percibir estos movimientos, y para poder percibir estos movimientos fetales, pues recordar que estos movimientos se van a sentir por primera vez en la madre, dependiendo si es una primigesta o es una multigesta. Si es primigesta, por ejemplo, lo va a sentir estos movimientos fetales aproximadamente entre las 18 y 20 semanas, más o menos. Y si es una gestante multigesta, pues lo va a sentir aproximadamente entre las 16 y 18 semanas de gestación. Recordar que estos movimientos fetales se vuelven mucho más prolongados, más fuertes en las 28 y 34 semanas aproximadamente, y empiezan a disminuir a medida que se va acercando el fin del embarazo o el término, ¿no? En el cual estos movimientos se disminuyen, pero se hacen mucho más prolongados y más rigurosos. Siguiente, por favor. Entonces, lo que va a indicarse a la gestante es que se encuentre en reposo, que haya vaciado la vejiga y que se encuentre acostada, especialmente en la zona lateral izquierda, y va a colocar su mano en su vientre, ¿no? Sobre su abdomen. Y a medida que va sintiendo o percibiendo estos movimientos fetales, pues va a ir contabilizándolos, ¿no? Entonces hay métodos para poder contabilizarlo. El método que de repente se utiliza es el método de Cardiff, en el cual una vez que ya la madre se encuentra en esa posición, empieza a contabilizarlo, ¿no? Anota específicamente la hora en el cual empieza a notar el primer movimiento fetal, y va a contar específicamente 10 movimientos fetales. Una vez que finalice esos 10 movimientos fetales, nuevamente anota la hora que terminó ese 10º movimiento, y que lo normal es que estos movimientos fetales sean lo normal es un mínimo de 3 a 7 movimientos fetales en una hora aproximadamente, y en 12 horas pues tiene que haber mínimo 10 movimientos fetales también.
Entonces, ¿cuál sería el signo de alarma? Pues cuando, por ejemplo, la madre o el feto tarda mucho más tiempo en moverse a lo largo de estos 10 movimientos fetales, o si en 12 horas no se percibió 10 movimientos fetales, ¿no? Tiene menos. O en algunas literaturas mencionas también que cuando hay menos de 3 movimientos fetales en una hora y es de manera consecutiva en la siguiente hora, pues se debe realizar un test no estresante y ahí, ¿no? Siguiente, por favor. También hay que recordar que una disminución de estos movimientos fetales pueden ser causas, por ejemplo, de algunas, por ejemplo, la reducción del crecimiento intrauterino del feto, algunas malformaciones congénitas, malformaciones en el sistema nervioso central, ¿no? Olividramnios, etcétera, ¿no? Bueno, ahí en el gráfico podemos ver los diferentes métodos que pueden usarse, el método de Cardiff, el modificado, el Sadomsky. Son varios, pero el que más de repente se puede usar por la comodidad de la madre es el Cardiff, ¿no? Porque hay métodos como el Sadomsky en el cual la madre tiene que ingerir alimentos para que a partir de ahí empiece a contabilizar los movimientos fetales, ¿no? Hay otros que se utilizan hormonas y hay otros que se utilizan algunos gráficos, pero el más adecuado y de repente el más cómodo es el de Cardiff, ¿no? Siguiente. Ahí incluso en esta diapositiva se puede, sí, sí, ahí, ajá. Ahí se puede apreciar, ¿no? Más o menos cómo la madre va a ir llevando el control de estos movimientos fetales, apuntando lo que es la fecha, la hora en el cual inicia esos movimientos fetales, luego su primer movimiento fetal y luego anota el 10º movimiento fetal, ¿no? Y entre ese rango tiene que haber aproximadamente una hora, ¿no? Entonces se indica a la madre, por ejemplo, si es que en esa hora no se movieron, por ejemplo, no percibió 10 movimientos fetales, pues es un signo de alarma. Si de repente en 12 horas no percibió 10 movimientos fetales, también es otra alarma. Y así, ¿no? Y acudir al centro de salud o al hospital de inmediato, ¿no? Siguiente. Y bueno, y este es un infograma importante, me pareció como un resumen en el cual se puede percibir todo lo que he mencionado. Es importante también entender que hay tiempos en los cuales el feto esté durmiendo o hay tiempos en los cuales el feto obviamente no se mueva. Para ello se puede estimular con la alimentación de la madre, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, la madre puede estar tan hipoglicémica que ocasiona que el feto no se mueva. Entonces se indica a la madre que de repente ingiera algún alimento para que recién a partir de ahí perciba esos movimientos fetales e inicie su contabilización, ¿no? También conocemos ya los signos de alarma y bueno, eso sería mm, mi parte, ¿no? Te sigue mi compañero. Gracias. Buenos días, doctor. Voy a continuar con lo que es el monitoreo fetal electrónico. El monitoreo fetal electrónico va a ser pues un método que nos va a permitir detectar durante el embarazo los latidos cardíacos fetales, además pues también de los movimientos fetales. Aparte de esto, también se va a registrar la actividad uterina, es decir, las contracciones uterinas. Dentro de este monitoreo fetal electrónico vamos a poder hacer pues el test no estresante o el non-stress test y el test estresante. Ahora, también este test estresante se llama la prueba de las contracciones o la prueba de Posey. Dentro del monitoreo fetal electrónico es importante conocer estos términos, pero posteriormente también vamos a ir desglosando uno por uno. Bien, vamos a tener lo que es la frecuencia cardíaca basal. La frecuencia cardíaca fetal basal va a ser la frecuencia que va a predominar en un trazado. Como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Se va a presentar de esta manera en la parte superior de la hojita. Luego vamos a tener a la aceleración. Esta va a ser pues un aumento de más de 15 latidos y pues va a tener que durar más de 15 segundos en relación pues a la frecuencia cardíaca fetal basal. Y también vamos a tener a la desaceleración pues que va a ser la disminución de más de 15 latidos y con una duración de más de 15 segundos en relación a la frecuencia cardíaca fetal basal. Y la variabilidad que va a ser pues la oscilación de la frecuencia cardíaca fetal basal entre latido y latido.
El monitoreo fetal se va a registrar en un papel donde pues la frecuencia cardíaca fetal basal se va a registrar en la parte superior y la actividad uterina en la parte inferior. Como vemos aquí, pues cada contracción uterina va a significar una nueva punta, ¿no? Como vemos aquí. Ahora, vamos a empezar con la frecuencia cardíaca fetal basal. Esta pues va a ser el registro de la frecuencia cardíaca que va a ser la más constante que se va a registrar en un periodo pues de 10 minutos y se van a excluir las aceleraciones y las desaceleraciones. El valor normal de este va pues entre 110 a 160 latidos por minuto a partir pues de la semana 20 de gestación. Es importante tener en cuenta, puesto que también puede tener valores anormales, tales pues como si se eleva, es decir, si tiene valores superiores a 160, estamos frente a una taquicardia, que puede ser bien moderada o puede ser una taquicardia severa. Entonces, si es moderada, pues esta taquicardia va a durar menos de 30 minutos, pero si ya es severa, la taquicardia dura más de 30 minutos y es importante cuando hay esto descartar pues que el feto esté hipóxico, que haya corioamnionitis, que también haya una arritmia cardíaca o que pues por parte de la madre esté con un síndrome febril o tenga una tirotoxicosis. También pues que haya consumido alguna droga simpático-mimética o que también haya consumido parasimpático. Ahora, si baja, es decir, tiene valores inferiores a 110, el valor pues vamos a estar frente a una bradicardia fetal. Moderada pues si va entre 110 a 100 latidos por minuto y pues va a ser severa si es menor a 100 latidos por minuto. Igual aquí se debe descartar pues que en el feto haya una hipoxia severa, que haya pasado del tiempo de gestación, es decir, tenga más de 40 semanas, que esté hipotérmico, que haya una arritmia cardíaca o también pues que se haya consumido drogas simpaticolíticas o también parasimpaticomiméticas. Ahora, la variabilidad va a ser pues la fluctuación de la frecuencia. Aquí vamos a ver, ¿no?, cómo se va a ir registrando. Bueno, vamos a explicar más adelante por qué esta línea no puede ser lineal, sino siempre va a tener estas variaciones, ¿no? Ahora, la variabilidad va a ser la fluctuación de la frecuencia cardíaca fetal en un registro de 10 minutos y pues aquí se va a excluir las aceleraciones y las desaceleraciones y pues nos va a indicar el grado de oxigenación del sistema nervioso central y también del miocardio. Y el valor de esta variabilidad tiene que ser entre 6 a 25 latidos por minuto. Sin embargo, pues este también puede ser anormal, ¿no? Entonces vemos aquí que siempre va a estar variando. Y pues el valor normal va entre 6 a 25, de aquí pues por ejemplo, ¿no?, frecuencia cardíaca fetal tiene 150 y baja hasta 149, que pues no, aquí sí hay poca variabilidad, ¿no? Lo normal es de 6 a 25. Entonces, también esta variabilidad pues va a ser anormal cuando esté ausente, es decir, esta línea que vemos aquí entre un poco puntiaguda, con depresiones, va a ser lineal. Es decir, pues que no va a haber una fluctuación de la frecuencia cardíaca basal. También va a ser anormal cuando esté disminuida, es decir, el valor de la variabilidad sea menor a 5 latidos por minuto, que sea saltatoria cuando la variabilidad sea mayor a 25 latidos por minuto y que tenga pues un patrón sinusoidal. Que es decir, que tenga un registro ondulante con una frecuencia pues de ciclos de 3 a 5 por minuto, que pues persiste por 20 o más minutos, ¿no? Y para esto pues se debe descartar que el feto esté en hipoxia, que sea un feto prematuro, que tal vez tenga un bloque auriculoventricular, que la madre haya consumido drogas depresoras del sistema nervioso central, incluso pues que haya una hipoxia severa, ¿no? Una hipoxia fetal severa. Ahora, la aceleración va a ser el aumento abrupto de la frecuencia cardíaca fetal con respecto a la frecuencia cardíaca fetal basal. Esta pues se puede dar en gestaciones menores de 32 semanas. En gestaciones menores de 32 semanas, la frecuencia cardíaca basal va a aumentar en 10 latidos por 10 segundos o más, y en una gestación de más de 32 semanas, la frecuencia cardíaca fetal basal va a aumentar hasta 15 latidos por 15 segundos o más. Sin embargo, también hay tipos de aceleración.
como pues por ejemplo una aceleración prolongada, donde pues la aceleración va a durar de 2 a 9 minutos. Cuando hay un cambio de líneas de base, es decir, la aceleración dura más de 10 minutos. Y ya pues aquí como vemos en esta imagen, cuando se acelera pues vamos a ver estos picos, ¿no? Como se ven aquí. Y aquí vemos el tiempo de duración y aquí vemos la amplitud del latido, ¿no? 16 latidos, perdón, frecuencia cardíaca 160 y dura 60 segundos. Ahora, la desaceleración va a ser pues básicamente la disminución de 15 latidos, la disminución de la frecuencia cardíaca fetal basal con respecto a la frecuencia cardíaca fetal basal. Esta pues puede ser una desaceleración prolongada que suele durar de 15 latidos por minuto o más por 2 a 9 minutos y pues también, ¿no?, los cambios de línea de base cuando la disminución de la frecuencia cardíaca fetal basal dura más de 10 minutos. Y también pues vamos a tener tipos de desaceleraciones. Entre estos vamos a tener los 3 DIPS, el DIPS tipo 1, el DIPS tipo 2 y el DIPS tipo 3. El DIPS tipo 1 también se suele llamar desaceleración temprana o desaceleración en espejo. El DIPS tipo 2 se llama desaceleración tardía y el DIPS tipo 3 también se suele llamar DIPS umbilicales o desaceleraciones variables. El DIP tipo 1 se va a caracterizar pues porque en el momento de menor frecuencia cardíaca fetal va a coincidir con el punto máximo de la contracción o se produce 20 segundos después. Entonces aquí vamos a ver. Ya. Aquí está el punto de inicio de la frecuencia cardíaca fetal y acá también está el punto de inicio de la contracción de la actividad uterina. Entonces, cuando inicia la actividad uterina, también empieza la depresión cardíaca fetal. Entonces, llega aquí en el punto, estos dos llegan al mismo tiempo, ¿no? Pero también puede darse 20 segundos después. La presencia de este tipo de DIP va a... Por eso, perdón, también se le llama desaceleración en espejo, puesto que casi se dan en el mismo tiempo, ¿no? Tanto la desaceleración como la actividad como la contracción uterina. Ahora, la presencia de este tipo de DIP se le va a atribuir al estímulo reflejo vasovagal y se va a producir pues en la mayoría de los casos porque hay una compresión de la cabeza fetal después de que ya se han roto las membranas o después pues de los 5 centímetros de dilatación cervical. El DIP tipo 2 se da pues de 20 a 60 segundos después del ACME, que es esta punta. Después del ACME, de la contracción continúa la desaceleración, es decir, inicia la desaceleración, también inicia la contracción, pero llega a este punto máximo que es el ACME, pero la desaceleración aún continúa, es decir, no llegan al mismo tiempo. Ya. Esto de aquí va a corresponder pues a un descenso de la presión del oxígeno que después de la contracción uterina disminuye pues debajo de los 18 milímetros de mercurio y pues va a generar una hipoxia fetal. También se da pues porque hay una insuficiencia uteroplacentaria, porque hay acidosis y también sufrimiento fetal y pues la actitud frente a esto es realizar una cesárea, ¿no? El DIP tipo 3 se da pues cuando la contracción aun cuando la contracción ha finalizado, la desaceleración continúa de manera variable. Es decir, aquí tenemos, ¿no?, la contracción y la desaceleración. Entonces, inicia la contracción, inicia la desaceleración, pero aun cuando ya ha terminado la contracción, la desaceleración va a continuar. Por eso se dibujan estas cositas de aquí, o sea, continúa, no es como hemos visto en los otros gráficos de manera constante, ¿no?, que ya empieza otra vez a acelerar, sino que aquí, aun cuando está empezando a acelerar, continúa desacelerándose.
Ahora, esto va a generar pues en el feto, lo que genera pues puede ser una distocia funicular, un oligohidramnios, un nudo verdadero como se ve aquí en la imagen, o también el circular de cordón en el cuello del feto. Ahora bien, la prueba no estresante, esta pues dentro de la prueba no estresante también se van a registrar esto mismo, pero pues la prueba no estresante va a ser una prueba que nos va a servir para detectar las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal y va a experimentar, pues se experimenta habitualmente dentro de las condiciones normales y ante pues el exclusivo movimiento espontáneo fetal, no se induce la contracción. Ahora, la frecuencia cardíaca fetal basal no es lineal como ya hemos visto, sino pues que va a tener una actividad sincrónica del simpático y del parasimpático y va a alternar pues entre una disminución y un aumento de la frecuencia. Esto va a hacer pues que esta frecuencia cardíaca fetal frecuencia cardíaca fetal basal sea variable y pues también puede generar una reacción brusca, rápida del feto, ¿no? Lo que va a hacer pues que esta prueba sea reactiva. Ahora, para esta prueba la paciente pues tiene que estar en posición semisentada, la paciente tiene que tener un buen nivel de glucosa, tiene que estar en un lugar tranquilo, que sea confortable y pues debe durar mínimo, tiene que tener una duración de 20 minutos. Si la prueba resultara dudosa, se va a repetir esta prueba en 4 horas, pero en un horario distinto. Es decir, si se hizo en la mañana, se puede hacer en la tarde. Ahora, los resultados del test no estresante se puede clasificar como en prueba reactiva, prueba no reactiva y prueba insatisfactoria. Ahora, la prueba reactiva va a tener 2 o más ascensos de la frecuencia cardíaca fetal asociada a movimientos fetales en un periodo pues máximo de 20 minutos. Una prueba no reactiva va a ser cuando hay uno o no hay ningún ascenso de la frecuencia cardíaca fetal. Y la prueba insatisfactoria pues va a ser cuando en el registro no se permite calificar la prueba, entonces en este caso se debe de prolongar el periodo de esta prueba. Eso sería todo por mi parte, doctor. Gracias. Buenos días, doctor. Yo voy a continuar con esta parte del monitoreo fetal, ahora hablando del test estresante, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, para esto quería un poco explicar acerca de cómo afecta la contracción al, pues al feto, ¿no? Y aquí vamos a ver que la contracción del útero, representada por las flechas, ¿no? Que está rodeando en la imagen, van a hacer que aumente la presión del líquido amniótico que está por dentro, ¿no? También la presión que va a estar, la presión del miómetro va a vencer a la presión del colapso de los vasos, ¿no? Y esto lo que va a ocasionar de los vasos que están en la capa del útero, y esto lo que va a ocasionar pues que va a haber una disminución, ¿no? De la circulación sanguínea en el espacio intervelloso. Y esto se traduce en periodos breves de disminución del intercambio de oxígeno, pero como dices, o sea, normalmente solo son periodos breves, ¿no? Pero cuando hay una anomalía uteroplacentaria, pues lo que va a haber son desaceleraciones tardías, ¿no? De la frecuencia cardíaca fetal. Siguiente. Entonces, este test estresante busca valorar, ¿no? La capacidad funcional fetoplacentaria que frente a una situación de hipoxia provocada, ¿no? Que va a ser em, que va a ser cuando se reduce, ¿no? El flujo de sangre en el espacio intervelloso, pues va a tener esta hipoxia, ¿no? Y a través de esto, pues o sea, lo que se busca ver, evaluar es si es que el feto va a soportar un parto por vía vaginal. Y bueno, por lo general este test se indica, ¿no? Cuando el monitoreo fetal no es reactivo, ¿no? En la prueba no estresante, se puede mandar, ¿no? El test estresante, ¿no? Para poder ver la reacción del feto, ¿no? A la contractibilidad. Y aunque no se use con tanta frecuencia
del otro es porque muchas veces no es muy conveniente utilizarlo. Ya más adelante vamos a ver un poco acerca de las contraindicaciones, sino también por los costos que puede conllevar, ¿no? Y bueno, también indicar que esta tiene una sensibilidad en realidad bastante alta, ¿no? Del 99%, pero para la predicción de muerte fetal dentro de una semana, ¿no? Pero también el valor predictivo positivo pues solo llega al 70%, ¿no? También eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Siguiente. Entonces, los métodos para poder realizar el test estresante, se refiere que es por esfuerzo físico o isométrico, pero estos son para los primeros meses, ¿no? Se refiere más que nada a la respuesta que va a tener el feto ante los esfuerzos, como dice, que hace la madre en ciertas actividades. Pero en el que vamos a enfocarnos ahora, pues es en el método por tolerancia fetal a las contracciones uterinas, ¿no? Que es la que se realiza en las pruebas de bienestar fetal. Y estas básicamente pues se hace uso de la oxitocina, ¿no? Ya sea de manera exógena cuando se le administra o de manera endógena cuando se estimula al pezón para que se produzcan pues las contracciones uterinas, ¿no? Porque como sabemos la oxitocina tiene efectos tanto en las glándulas mamarias como en el útero. Siguiente. Y esta es la técnica que se va a utilizar. Eh, el modo en el que va a estar la madre es muy parecido a la prueba que ya explicó Foley antes. Es decir, que la posición igual va a ser semisentada, ¿no? Para poder realizar se tiene que haber hecho previamente, ¿no? Una prueba no estresante, que como dijo, no puede durar unos 20 minutos, ¿no? Y aquí esta prueba va a terminar cuando se consigan al menos tres contracciones de más de 40 segundos en 10 minutos, ¿no? Con la monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Y bueno, como decía, si en primera instancia se puede buscar inducir, ¿no? Las contracciones uterinas por medio de la estimulación del pezón, que esta se puede hacer por al menos 2 minutos, de 2 minutos hasta 5 minutos por encima de la ropa, no hay problema. Primero en un seno, y si esto todavía no resulta, se puede probar con los dos a la vez, ¿no? Ir repitiendo esto cada 10 minutos. Ahora sí, si nos diesen buenos resultados con la estimulación en el pezón, ya se administra la oxitocina de manera exógena, ¿no? Y la administración es por goteo intravenoso en solución diluida de 0.5 eh, miliunidades por minuto, ¿no? Y bueno, y se va a duplicar la dosis cada 20 minutos hasta poder establecer el perfil, ¿no? Que eran las tres contracciones de más de 40 segundos en 10 minutos. Siguiente. Estas son las indicaciones que se pueden dar para poder solicitar, ¿no? Una prueba estresante, que son la sospecha de sufrimiento fetal crónico, la insuficiencia placentaria, ¿no? El riesgo de muerte fetal, cuando la madre tiene diabetes, la hipertensión arterial crónica o preeclampsia, un embarazo prolongado, cuando la madre también tiene alguna enfermedad de base, cuando no se detectan muchos movimientos fetales, cuando el test no estresante es no reactivo, ¿no? Después ya pasa el test estresante y cuando también hayan antecedentes de muerte fetal. Siguiente. Y esas son las contraindicaciones que podemos tener. Básicamente son las contraindicaciones también que podemos tener en... Ya, son con las contraindicaciones que también se pueden tener a una gestante que no tenga, que también tenga contraindicaciones en partos por vía vaginal, ¿no? Como la placenta previa, la basa previa, em, cuando hay un parto por cesárea eh, anterior, ¿no? Y no
pueda verificar que el útero esté completamente recuperado, ¿no? También se ha tenido una cirugía uterina extensa. Los pacientes con alto riesgo de parto prematuro, la rotura prematura de membranas antes del parto prematuro, pues también podría ser una contraindicaciones, pero todo eso son contraindicaciones relativas, ¿no? Se tiene que evaluar. Ah, siguiente. Y estas son la interpretación que se puede dar a los resultados, ¿no? La, para esto, el resultado positivo es lo que nosotros consideramos anormal, ¿no? Es decir, que un resultado negativo es, bueno, positivo, ¿no? Para que pueda realizarse un parto por vía vaginal, ¿no? La prueba negativa es que no hay desaceleraciones tardías ni variables notables, ¿no? La positiva es cuando hay desaceleraciones tardías que van a aparecer después del 50% o más de las contracciones totales, ¿no? O cuando es menor de 3 contracciones en 10 minutos, ¿no? Ahora también pueden haber resultados equívocos, ya sea por sospechosos o por hiperestimulación, ¿no? Y aquí pues vamos a tener desaceleraciones también. En las sospechosas, cuando hay desaceleraciones tardías intermitentes o significativas variables, y las hiperestimulantes, cuando la frecuencia cardíaca fetal durante las contracciones van a tener una frecuencia mayor a cada 2 minutos. Es mayor de cada 2 minutos o que dura más de 90 segundos, ¿no? Y la insatisfactoria es cuando no conseguimos lograr las 3 contracciones en 10 minutos o cuando no se puede interpretar el trazo, ¿no? Y este es eh, un algoritmo, por así decirlo, del test estresante, ¿no? Cuando tenemos la prueba negativa, pues se continúa el control de gestación de manera normal, ¿no? Y después se puede repetir a los 7 días, ¿no? Cuando es no concluyente, con eso nos referimos a las equívocas, se puede buscar repetir a las 24 horas, ¿no? O realizar otro tipo de pruebas. Y en las positivas que decíamos que ya eran las anormales, en el caso de un positivo reactivo, si es un feto inmaduro, es necesario buscar otro tipo de pruebas para poder evaluar el riesgo del feto, ¿no? Y si fuese un feto maduro, lo que se busca ya es finalizar la gestación. De igual del no reactivo, ¿no? También finalizar la gestación. Y si caso fuese un feto inmaduro, pues también podría no prolongar mucho también la decisión de que si se va a finalizar o no, dependiendo del estado del feto, ¿no? Podría ser si es que no está, eh, mm, si está todavía prematuro, pero ya está más cerca a la semana para ser considerado un feto, una gestación a término, pues podría optarse por una maduración pulmonar con corticoides. Siguiente. Y esto es bueno, lo que decía, ¿no? El resultado positivo, ¿qué es lo que significa, no? Y bueno, esto va a indicar la hipoxemia fetal transitoria, ¿no? Durante las contracciones uterinas y puede ser una indicación, ¿no? Para el parto, dependiendo del escenario clínico, como mencionaba. Y bueno, con esto es importante una evaluación adicional, ¿no? Que es las pruebas que ya se han mencionado, ¿no? Como el perfil biofísico, eh, o agregar una ecodoppler. Y bueno, una prueba estresante con desaceleraciones variables puede sugerir, ¿no? También una comprensión del cordón umbilical, ¿no? O también oligohidramnios. Y bueno, ahora vamos a pasar a la última prueba, que ya va a ser expuesta por mi compañero. Con seminario perfil, la prueba del perfil biofísico, nos va a determinar la salud, en este caso, del bebé durante el embarazo y evitar la muerte fetal, ¿no? Dale un clic, por favor. Dale clic seguidos ahí. Y ya. Y bueno, un clic más, por favor. Ahí vemos pues las imágenes del monitoreo, ¿no? De perfil biofísico. Bueno, y vemos ahí también la segunda imagen sobre... está muy pequeña. ¿Lo puedes ampliar la pantalla? Bueno, en esas imágenes estamos viendo que a la derecha hay la función, ¿no?
Vemos el traductor con su ecografía, ¿no? El líquido agnóstico, la sonda que produce el ecógrafo, ¿no? Para determinar, ver si está en buenas condiciones, para determinar el tamaño fetal, si está bien localizado, ¿no? Y vemos también cómo se ve la placenta. Y después, a la derecha, por favor, también vemos ahí cómo está midiendo la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la duración de las contracciones del útero. Esas son funciones principales, ¿no? Que se utilizan para determinar si alguna... Estoy muy lejos, creo. La prueba de perfil biofísico. Hay que recordar que el perfil biofísico fetal fue introducido por Manning en el año 1980, ¿no? Y con 5 factores o 5 determinantes, que era, ¿no? El monitoreo, el tono, ¿no? La respiración, el líquido agnóstico y la frecuencia cardíaca, ¿no? Para la derecha, por favor. Ya. Con este método se pudo demostrar que se podía disminuir los falsos positivos y aumentar la capacidad diagnóstica, ¿no? Más que todo, es decir, la sensibilidad. Y también este perfil biofísico fetal debería realizarse a partir de las 28 semanas de gestación, cuando la mayoría de los fetos han alcanzado la maduración en los centros nerviosos que regulan la actividad intrauterina, ¿no? Siguiente, por favor. Una más, ahí está. Y después tenemos acá a Oyelesen, en el 2011, hizo una actualización del perfil biofísico fetal, ¿no? Basándose en el manejo del ecógrafo, del monitoreo fetal mencionado, y el explorador que debe tener una experiencia única, ¿no? Con un ratito, disculpen. Ya. Para ver la curva de aprendizaje y saber más que todo la interpretación que se da en corto tiempo. El procedimiento se va a dar entre 15 a 30 minutos y lo que nos va a ayudar a disminuir las tasas falsas positivas, ¿no? En la ecografía podemos verificar, como ya he mencionado, el tamaño fetal, la localización, el aspecto placentario, ¿no? La posibilidad de, más que todo, de ver alguna anomalía fetal, ¿no? Siguiente, por favor. Acá también tenemos este cuadro sobre algunas complicaciones de embarazo que podían justificar el perfil biofísico, ¿no? Más que todo en aquellas madres gestantes que son diabéticas, hipertensas, que pueden presentar rotura prematura de membrana y también puede haber feto con restricción en su crecimiento. Hay disminución de los movimientos fetales, en caso de que haya polidragmios en gestantes que pasaron su fecha prevista para el parto, ¿no? Se pasaron de fecha 42 semanas aproximadamente, podría ser, ¿no? Y mujeres que perdieron su bebé en la segunda mitad de embarazo anterior, ¿no? Por una razón desconocida. Y también tenemos acá la tabla de perfil biofísico de Manning, ¿no? Que nos va a dar una puntuación de 8 a 10 aproximadamente, es un indicador de bienestar fetal, donde vemos que en estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, los movimientos respiratorios fetales, ¿no? Si hay presencia de un episodio de 30 segundos, ¿no? Durante 30 minutos de observación, le da un puntaje de 2 puntos, ¿no? Y si hay ausencia de estos movimientos respiratorios fetales, menor de 30 segundos, le da una puntuación de 0. Y así vamos viendo los movimientos corporales fetales, que al menos 3 movimientos que se dan en 30 segundos de los miembros inferiores, miembros superiores o el cuerpo, ¿no? Le dan 2 puntos también, y acá si hay menos de 3 movimientos, le dan un puntaje de 0, el tono fetal también, ¿no? Más que dice un episodio de extensión o flexión tanto en miembros o en tronco, ¿no? Ya también le dan 2 puntos. Y después tenemos la reactividad fetal, que al menos 2 episodios de aceleraciones asociadas a movimientos fetales durante 20 minutos. Le da un puntaje de 2 puntos y de 0 cuando hay menos 2 aceleraciones, ¿no? Después el líquido agnóstico dice al menos una bolsa de más de 2 centímetros, le da un puntaje de 2 puntos, y anormal cuando hay menos de 2 centímetros, ¿no? Siguiente, por favor. Y en cuanto al estudio hemodinámico Doppler vascular,
vamos a ver el estudio que tiene el objetivo es evaluar el estado vascular de las áreas útero-placentaria, pues están las imágenes ahí, ¿no? Como también la zona umbilical, fetal, empleando el ultrasonido Doppler, y así vamos a ir determinando su velocimetría, nos va a permitir conocer sus condiciones fisiológicas o patológicas que podría tener en este caso, ¿no? Y, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el retraso de crecimiento del feto es un embarazo de alto riesgo, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, que acá se pueden realizar a partir de las 20 semanas el monitoreo, ¿no? Hasta las 42 semanas, ¿no? Donde el feto debe estar en reposo durante el examen para que los resultados sean válidos, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá vemos sobre la ecografía Doppler, ¿no? En cuanto a la ecografía Doppler, vemos que es útil la existencia para determinar o no de hipoxia fetal, ¿no? O sí también como el grado de la misma, también si hay existencia o no de anemia fetal, ¿no? Disminución de la hemoglobina, si hay algunas anomalías de vasos sanguíneos fetales como aneurisma, si hay presencia o ausencia de anomalías de implantación placentaria, ¿no? Como el atletismo, ¿no? Y acá nos va a permitir evaluar el flujo sanguíneo, ¿no? En cualquier arteria o vena que se pueda dar en especial una relevancia para ese estudio del cordón umbilical, y la circulación cerebral, y la cardíaca fetal, así como la circulación uterina, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos también la utilidad que se usa, ¿no? El Doppler del diagnóstico y manejo de patologías obstétricas que se puedan dar que alteran el flujo vascular, como se dan en la hipertensión inducida en el embarazo, la hipertensión arterial crónica, en diabetes también, ¿no? Que compone, con componente vascular, que puede afectar la arteria uterina, también al flujo útero-placentario, como consecuencia conducen a la restricción del crecimiento fetal intrauterino. También los oligoamnios, incluso la muerte fetal, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que esta aplicación en el estudio de malformaciones cardiovasculares fetales, las patologías placentarias del vaso del cordón umbilical. De esta manera es factible establecer las etapas de compensación hemodinámica fetal, y hay que tener en cuenta que esta etapa inicial periférica sin toque fetal va desde la ausencia de signos vasculares a la evidencia real de la arteria umbilical. Luego pasa a la centralización con imágenes de la arteria cerebral media al ducto venoso, acentuándose lo expresado en la arteria umbilical. Las configuraciones de onda Doppler anormal se asocian con restricción de crecimiento fetal y un sufrimiento fetal, ¿no? En la actualidad, esta técnica se ha utilizado como instrumento coadyuvante para evaluación y seguimiento de los fetos, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Eso sería todo, ¿no? Sobre el seminario que hemos tenido hoy día. Gracias. Muy bien. A ver, Rosa, a ver, resume tu intervención que has tenido en unos 3 minutos. Adelante. Rosa. Desapareció Rosa. A ver. Doctor, dígame, Mientras... disculpe. ok, Rosa. Rosa, a ver, resume tu intervención en 3 minutos para que, considerando los puntos más importantes para que puedan captar tus compañeros sobre tu exposición. Adelante, Rosa. Ya, bueno, las pruebas de bienestar fetal básicamente son, valoramos al feto, ¿no? De manera seriada con estas pruebas para dos objetivos, ¿no? Detectar peligro de muerte o óbito fetal y daños que van a ser irreversibles para poder tomar las medidas necesarias. Ahora, principalmente las indicaciones son disminución de movimientos fetales, comorbilidades maternas,
alteraciones del líquido amniótico, restricción del crecimiento intrauterino y entre otros, ¿no? Antecedentes más que nada maternos, como pérdidas de embarazo o ruptura prematura de membranas o alguna hemorragia uterina normal. Se recomienda también el empleo combinado de estas pruebas, pero su resultado, que salga normal, no garantiza que el nacimiento sea como tal. Entonces, dentro de estos tipos encontramos 3, métodos clínicos, bioquímicos y biofísicos, ¿no? Los clínicos, medición de la altura uterina, los test de movimientos fetales, la ganancia de peso de la madre y la auscultación de los latidos, no la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Y los bioquímicos, las determinaciones de la alfa-fetoproteína, el estradiol materno urinario y el lactógeno placentario. Y los biofísicos, la valoración por sonografía, ultrasonografía de crecimiento fetal, el perfil biofísico fetal y las pruebas estresantes o simples, ¿no? Con el cardiotocográfico. Sí. El cardiotocográfico y el estudio Doppler, ¿no? Básicamente la prueba bioquímica de alfa-fetoproteína es para detectar malformaciones congénitas o anomalías fetales, ¿no? Ok, Rosa. Entonces, nos queda claro que, digamos, las pruebas de bienestar fetal nos sirven para mantenernos vigilantes y evitar consecuencias como que no solo peligro, sino muerte o también daños irreversibles, ¿no? Entonces, y que no es nuestra función, ya sea como, en este caso, como estudiantes, aprender bien cuáles son las pruebas de bienestar fetal, que van desde las más simples, desde los clínicos, desde los movimientos fetales, pasado por algunas pruebas bioquímicas que han mencionado, alfa-fetoproteína, lactógeno placentario, teniendo en consideración que cuando hay malformaciones fetales vamos a encontrar alfa-fetoproteína aumentada, ¿no? Y recalcar sobre las pruebas, digamos, ya digamos, para determinar funcionalidad, que puede ser sobre todo el OCT, que simula una dinámica uterina de fase activa, y vamos a ver si hay desaceleraciones o no. Y de acuerdo a eso ya los tipos de OCT o de ST que nos han manifestado, que van a hacer un repaso también. Y bueno, nos han manifestado sus pruebas de NST, sus pruebas de ST, etc., ¿no? Y pasando también por el perfil físico fetal y el Doppler. Muy bien, entonces con ese pequeño resumen es una introducción al tema. ¿Qué nos dices, Yomira? Un resumen de 3 minutos de tu intervención. Adelante. Sí, doctor. Bueno, en mi caso hablé sobre las pruebas bioquímicas, sobre las pruebas de estriol materno urinario y la prueba de lactógeno placentario. Bueno, en el caso del estriol, esto nos va, nos va a dar un índice de la condición en la que se encuentra la placenta y también del feto en el útero, ¿no? Lo importante acá es que se debe de realizar desde la segunda mitad de la gestación hasta el final de esta, ¿no? Deben ser seriadas las muestras. Bueno, encontrar el estriol menor a 4 miligramos en la orina nos va a indicar que va a haber un riesgo de muerte fetal inminente, ¿no? De por sí ya de 4 a 12 miligramos en orina nos va a indicar lo que es, va a estar en riesgo el feto, ¿no? Y bueno, todo esto, el estriol nos va a permitir diagnosticar sufrimiento fetal y insuficiencia placentaria, ¿no? En cuanto al lactógeno placentario, también nos ayuda a evaluar lo que es la función placentaria, ¿no? Esto cabe recalcar que va a estar
únicamente en el embarazo y va a ayudar bueno, va a aumentar lo que es la resistencia de la insulina, que va a garantizar de cierta forma lo que es la nutrición fetal. Y bueno, dentro de los valores, un mal pronóstico sería que dentro de la semana 32, que esté menos de 4 miligramos por litro, nos daría un indicativo de que también habría sufrimiento fetal, ¿no? Eso sería todo, doctor. Muy bien. Entonces, Yomira ha tocado el tema puntual, el tema del estriol y el tos no placentario, con sus valores respectivos y bueno, de manera puntual ha tocado su tema. Seguimos entonces con Cristian, 3 minutos para que nos des lo que debe quedar fijado en tus compañeros en relación a los movimientos fetales. Adelante. Sí, doctor. Bueno, el autocontrol de movimiento fetal va a ser específicamente una medida indirecta en el cual la gestante es la que va a poder contabilizar estos movimientos, ¿no? Al momento de percibir estos movimientos de su feto. Y aproximadamente, como mencioné, lo va a percibir entre las 18 y 20 semanas si es primigesta y entre las 16 y 18 semanas si es una multigesta. Entonces, al momento de percibir estos movimientos, lo que va a hacer la madre es, en primer lugar, tiene que estar en reposo, tiene que estar acostada del lado izquierdo, y también, al momento de percibir estos movimientos, ir anotando la hora exacta en la cual percibió el primero, hasta contabilizar 10 movimientos fetales y colocar también la hora en la cual se contabilizó el último movimiento fetal, ¿no? Entonces, lo normal es que en una hora perciba más o menos entre 3 y 7 movimientos fetales, y durante 12 horas, pues, mínimo tiene que haber percibido, pues, 10 movimientos fetales. En caso contrario, de repente, si la madre no percibe esto, pues ya es un signo de alarma en el cual la madre ya instruida, pues tiene que recurrir al centro hospitalario para poder revisarlo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en algunas literaturas mencionan que si en una hora percibe menos de 3 movimientos fetales y esa corroboración se da luego de la segunda hora, pues lo indicado sería un test no estresante, ¿no? Para poder monitorizar mejor al feto. Como mencioné, es un método casero que se puede realizar en su casa tranquilamente, ¿no? Pero debe ser instruida también la madre, ¿no? Muy bien. Entonces, digamos, de los parámetros clínicos, los movimientos fetales es un tema básico que hay que orientar a la paciente cómo debe tomarse y registrar, ¿no? Entonces, generalmente un mínimo de 10 movimientos en 24 horas significa que está normal, ¿no? Pero cuando hay, a veces el mismo te dice la paciente, yo vengo porque mi bebé no se mueve. Entonces, y viene a la emergencia, ¿no? Si no se mueve, probablemente sea un óbito fetal, ¿no? Entonces, pero hay que hacerle caso a la paciente, que su bebé no se mueve. Entonces, es un tema muy básico que obviamente se hace generalmente a partir de las 18 o 20 semanas, ¿no? Que ya empieza a moverse el bebé. Entonces, es una medida básica, ¿no? Siguiente, a ver, Foley. Un resumen en 3 minutos de tú trataste del NST, ¿no? Adelante. Sí, bien. Bueno, hablé también del monitoreo fetal electrónico. Pues va a Así ser es. prácticamente de algún modo, un electrocardiograma del feto, ¿no? De algún modo va a ser similar a esto.
Entonces, para esto pues tenemos que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca fetal va a tener aceleraciones y desaceleraciones siempre. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado pues cuando estas se prolongan por demasiado tiempo. El valor normal de esa frecuencia cardíaca fetal va a ser entre 110 a 160 latidos por minuto. Y pues dentro de esto hay que tener, bueno, se tiene más en cuenta las desaceleraciones y dentro de esto pues los tres tipos de desaceleraciones que son el DIP 1, el DIP 2 y el DIP 3, ¿no? El DIP 1 pues básicamente como ya explicaba es el DIP en espejo, el que es en espejo donde pues va a bajar la frecuencia cardíaca, llega a su punto mínimo, o sea, desacelera hasta el punto mínimo, pero también la contracción uterina llega hasta el punto máximo, ¿no? Hasta el acme que se llama. Por eso es que se llama DIP en espejo. Ahora, esto pues se va a basar básicamente como a la presión de la cabeza fetal, al reflejo vasovagal y aquí pues el feto va a tener bradicardia. El DIP 2 se va a dar pues cuando ya la contracción uterina llega al punto del acme, es decir, al punto máximo, pero aún la desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal continúa y pues aquí se va a dar sobre todo hipoxia a nivel del feto, va a haber una insuficiencia uteroplacentaria, va a haber acidosis, también un sufrimiento fetal y pues por tanto este feto tiene que ser, bueno, esta paciente tiene que ser cesariada y el DIP 3 pues que es también llamado el DIP variable, termina, aun cuando termina, bueno, cuando la contracción uterina llega al punto máximo, la frecuencia cardíaca fetal, la desaceleración continúa, ¿no? Y aun cuando vuelve a acelerarse, e incluso en este proceso siempre hay desaceleraciones, pues esto se va a deber pues a que el feto tiene un nudo verdadero, a que hay un circular de cordón en el cuello, a los oligodramios o a otras patologías. Y pues la prueba no estresante básicamente va a medir esto en condiciones normales, en condiciones donde la paciente esté cómoda, en posición semisentada. Y pues esta prueba va a ser reactiva cuando hay 2 o más ascensos de la frecuencia cardíaca fetal, no reactiva cuando hay 1 o ningún ascenso de la frecuencia cardíaca fetal y pues insatisfactoria cuando no se llega a registrar bien y por tanto pues se tiene que prolongar el tiempo, se tiene que programar para otro horario. Eso sería todo. Bien, entonces nos queda claro que para ver la vigilancia fetal no se traduce, bueno, en un registro cardiotocográfico, ¿no? Es el monitoreo fetal electrónico, ¿no? Te pone un aparato donde es el cardio para registrar el latido cardíaco fetal y el toco para ver la contracción uterina. De acuerdo a eso, vamos a ver, y este monitoreo fetal electrónico nos sirve obviamente para hacer la prueba tanto no estresante como estresante. Y no estresante con los parámetros que han mencionado, como la frecuencia cardíaca fetal, si hay aceleración, si hay variabilidad, si hay desaceleraciones. Y ya, de acuerdo a eso, vamos a informar si esta prueba es reactiva, no reactiva, ¿no? Cada uno tiene un puntaje de 2 puntos, ¿no? De acuerdo a lo cual tenemos que decir si de repente tiene 2 sobre 10, 5 sobre 10, 8 sobre 10, etc., ¿no? Ahí mencionaste tú, Foley, la frecuencia cardíaca fetal, la aceleración, y si hay desaceleraciones también, la variabilidad. ¿Qué más? Falta otro parámetro, ¿no? El movimiento fetal también se registra. Movimiento fetal. Entonces, ahí están los 5 parámetros. Decimos, que de acuerdo a eso decimos, a cada uno le damos como próximo 2 puntos. Entonces, informamos la prueba, porque a esta altura del partido ustedes ya que han ido, ya han visto ya su monitoreo fetal electrónico, el registro, y ya pueden ustedes determinar los 5 parámetros. De acuerdo a eso, uno dice, no, esto está 8 sobre 10, de repente está, se me ocurre que tiene una frecuencia cardíaca fetal adecuada, tiene un movimiento fetal adecuado.
de repente la aceleración mayor de 15, hay una variabilidad adecuada y entonces tenemos, y bueno, y no hay desaceleración, entonces tenemos, está 10 sobre 10, 8 sobre 10, así, ¿no? De acuerdo a los. Entonces, y de manera práctica, cuando combinamos el NST y a veces no tenemos el perfil biofísico, pero tenemos un ecógrafo por ahí, entonces le sacamos, vemos el líquido amniótico y con eso hacemos se llama el perfil modificado, ¿no? Que es el NST con el líquido amniótico que vemos por la placenta. Muy bien. Entonces nos queda claro. El siguiente es ANEF. ANEF nos habló del ST, también uno los conocen como OCT, el test estresante. Nos habló ahí sobre la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, etc., ¿no? Y los tipos también de ST, ¿no? Negativo, positivo, satisfactorio, etc., ¿no? Dudoso, etc. Entonces, y nos dio también las indicaciones, las contraindicaciones incluso de los ST. ANEF, resume en 3 minutos tu intervención. Sí, doctor. Bueno, a manera resumida, debemos conocer el concepto, ¿no? del test estresante, ¿no? Que su objetivo pues es valorar la capacidad funcional fetoplacentaria frente a una situación de estrés que causa la hipoxia provocada, ¿no? Por medio de las contracciones uterinas. Y esto se va a lograr por medio de la oxitocina, ya sea de manera endógena, por medio de la estimulación del pezón, o exógena cuando no se logra por medio de la estimulación, ¿no? Que va a ser con 0.5 miliunidades por minuto, ¿no? Y bueno, cuando consideramos una prueba satisfactoria, cuando se logran 3 contracciones de más de 40 segundos en 10 minutos, ¿no? Con monitorización continua. Y es importante que antes de realizar la prueba, pues haya tenido previamente también una prueba no estresante, ¿no? Por al menos 20 minutos. Y bueno, también tomar en cuenta que el resultado positivo es lo que nosotros consideramos como anormal, ¿no? Y si que fuese, si ese fuese el resultado, ¿no? Que diese un resultado positivo, es aquí donde ya estamos evaluando, ¿no? La extracción del producto por medio de una cesárea. Independientemente de si sea reactivo o no reactivo, realizar también otras pruebas acompañantes, ¿no? Como la biofísica, la bioquímica, y y bueno, y dependiendo de eso, si se va a finalizar la gestación no por medio de la cesárea. Muy bien. ¿Algo más, Anet? ¿Cuánto tiene de sensibilidad tu especificidad y de sensibilidad? En lo que yo encontré es que era en realidad bastante sensible, llegaba más del 99%. El problema era con con la especificidad, ¿no? Es decir, si nosotros encontramos en un en un feto que no tiene, que tiene una prueba negativa, eso no descarta que vaya a tolerar el parto por vía vaginal, o que no tenga que no sufra de hipoxemia, ¿no? Sí, pero si fuese un resultado positivo, esto sí nos da como que mayor certeza de que realmente está pasando por un sufrimiento fetal. Ok. Bueno, tiene una alta sensibilidad, vale decir, detecta al verdadero enfermo. Si tienes ahí tip 2, significa que hay una insuficiencia uteroplacentaria, hay una hipoxia, una acidosis, tienes que sacar a ese bebé, ¿ok? Casi 100%, ¿no? Pero puede que ahí se te escape algo cuando tú le declaras la prueba de los CT negativos, ¿no? que puede que por ahí tengas
falso negativo, ¿no? Pero usualmente ya cuando tú llegas a el OCT o el STS negativo y has hecho un hongo en OCT, o sea, realmente tiene también una alta especificidad. Porque durante esta nada pues se ve. Por eso digo, mucho depende de que lo hagas bien también en OCT, ¿no? En OCT significa que tengas una dinámica cada 3 minutos, que tengas 40, 60 segundos de duración y pues que tengas pues, tres cruces de intensidad, ¿no? Entonces significa que estás simulando una fase activa. Y los resultados de que entonces tienes la plena seguridad siquiera que durante esa semana no va a pasar nada, porque es un OCT negativo. Correcto, entonces eso se hace con oxitocina, ¿no? Ya lo que ellos hicieron una prueba positiva, ya pasa una cesárea, porque si no se vive. Y otra cosa también que tampoco no hay que hacer cuando ha hecho una prueba y hay otra cosa esté positivo, solamente lo hidratas, le quitas la oxitocina, lo hidratas, oxígeno y hasta la OP. Muy bien. Y para terminar, Luis Martín, resume tu intervención sobre el perfil biofísico fetal, el Doppler, ¿no? Doctor, buenas. Resume tu intervención, Luis Martín. Doctor, 3 buenas. minutos. Bueno, como le mencioné, ¿no? Este perfil biofísico, ¿no? Nos va a ayudar más que todo a prevenir, ¿no? Y evitar que se produzca una muerte fetal, ¿no? Y se recomienda hacer el monitoreo de las 28 semanas de gestación. Y también más que todo cuando alcanza la maduración también, ¿no? Y hacer un monitoreo o también ver la respiración, ¿no? También ver en la cantidad de líquido amniótico, el tono, los movimientos, la frecuencia cardíaca, ¿no? Eso es lo que hay que ver en cuanto a la prueba de perfil biofísico que comenzó a trabajarse en el año 1980 con Manning, ¿no? Y después pasó el tiempo y se hizo una actualización con Ogilese, donde esta prueba duraba 15 a 30 minutos y nos ayuda a disminuir la tasa de falso positivo. También en esta actualización nos ayuda a verificar el tamaño, la localización, los aspectos placentarios, ¿no? Después también nos va a ayudar a evitar complicaciones, ¿no? Como mencioné, en madres gestantes diabéticas, hipertensas, y si hubiera una rotura de membrana. Después, el ecodoppler nos va a ayudar a evaluar el estado vascular de las áreas, como es el útero, la placenta, ¿no? Cordón umbilical, el feto, ¿no? Y también hay que evaluar la velocidad o movimiento para conocer sus condiciones fisiológicas o patológicas. Y también se puede dar un retraso en el crecimiento del feto, donde se puede ahí visualizar, ¿no? De acuerdo al tiempo de maduración con el tamaño, el peso. Y aquí en el Doppler vamos a ver si hay presencia de hipoxia fetal, hay presencia de anemia fetal, ¿no? Algunas anomalías que se puedan presentar. Y para evaluar el flujo sanguíneo hay que tener en cuenta el cordón umbilical, ¿no? Sobre más que todo las venas y la arteria que tiene el cordón umbilical. Eso sería todo, doctor. Bueno, definitivamente el perfil físico de Manning se hace por ecografía, ¿no? Entonces, con los parámetros del tono, movimientos respiratorios, el líquido amniótico, los movimientos fetales y la reactividad fetal, ¿no? Luego se hizo también una añadidura al de Manning y ahora se considera también como parámetro la placenta, la característica de la placenta. Pues no solamente 5, sino que con el perfil modificado en Manning tenemos ya 6 parámetros, ¿no? Incluido la placenta. Sí, efectivamente son... uno hace así como hace la valoración del sino que aquí lo hace por una ecografía, ¿no? Y con esos parámetros igual
puede decir, si hay 6 parámetros, pues será sobre 12, ¿no? Y 5 parámetros sobre 10. De acuerdo, veremos el objetivo 8 sobre 10, o sea, 10 sobre 10, bien, tarjeta de wow, de repente 12 sobre 2, en fin, entonces nos da la tranquilidad de que hay un bienestar fetal. Porque recuerden que desde el principio Rosa dijo, hay que ser vigilantes y hay que ser alertas para determinar el peligro, ver el peligro. Hay que, digamos, alertar y adelantarse a los hechos, porque si no se adelanta, al final termina pues mortal o asfixiado, con complicaciones o discapacidades, etcétera, de ese. Entonces, nuestro objetivo es entregar un bebé a la pareja, o en este caso a la madre, un bebé en óptimas condiciones, un bebé sano. Si no nos damos cuenta, se muere o puede dejar un bebé asfixiado que puede tener muerte cerebral, discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta. Y en cuanto a lo que dice Luis Martín, el flujo Doppler, de repente puedo habernos traído gráficos de eco Doppler, pero lo dejamos solamente ahí, que son, hay que ver el flujo en la arteria uterina, en la arteria umbilical, en la cerebral media, ¿no? Y chequear el ducto venoso. Son unos parámetros que son presión de flujo, pero cuando hay un establecimiento de presión de flujo, y que básicamente se refiere a con la muy bien, entonces de esta manera hemos concluido con este seminario. Toma la asistencia ahí, delegada Melissa, ¿no? Está Melissa ahí. Melissa. No la escucho muy bien. Melissa, entonces hay que tomar la asistencia. ¿Y quién ha faltado al seminario? Ah, ya, ahorita voy a fijarme, doctor. Ahorita le menciono. Ya, me envías en tu caso y estamos con el seminario de que ha sido su utilidad. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias.